Bueno, hola, mucho gusto. Mi nombre es Jaime Mauricio Pineda. Vamos a realizar la actividad del simulador donde vamos a montar un circuito mixto con resistencias en serie en paralelo. Entonces a, vamos a distribuir nuestras respectivas resistencias. Vamos a reducirlo un poco para que nos quepa bien. Entonces, bueno, vamos a poner nuestra resistencia, las resistencias que vamos a necesitar. Entonces, pues ya a continuación, pues vamos a corresponder a cablear lo que necesitamos para sellar nuestro circuito. Entonces aquí vamos a poner una serie de resistencias que van a quedar en paralelo. ¿Sí? Y esta de acá. Bueno, entonces ahora vamos a corresponder a dar el respectivo cableado. Entonces pues yo voy a empezar primero por acá. Vamos a sellar lo que es el circuito en paralelo. Entonces vamos a cablear esta parte que es la que necesitamos para sellar el circuito en paralelo. Entonces bueno, vamos a ir dándole forma. Aquí esta ya nos sobra. Entonces vamos a correr esta que la vamos a necesitar acá. Esta la corremos acá. Bueno, entonces por este lado ya vamos dándole un poco forma a lo que es nuestra parte del circuito en serie y en paralelo. Acá tenemos unas resistencias que van en paralelo. Entonces aquí ya pues vamos dándole un poquito de forma a nuestro circuito. Bueno, aquí vamos a hacer algo para que se vea más bonito. Está aquí. Está aquí. Para acá. Bueno, entonces de esta forma ya tenemos montados los que son nuestras 3, 6, 7, 8 resistencias y nuestra fuente de poder. Entonces ya pues teniendo lo que es nuestro circuito con resistencias en serie y en paralelo, nuestro circuito mixto, entonces el objetivo es dejar una única resistencia. Entonces, bueno, para cada uno de ellos, por lo menos para lo que es nuestra batería, a cada una le vamos a otorgar pues el valor que corresponde. Entonces aquí a esta le vamos a poner que son 24 voltios. 24 voltios, bueno, para esta son 24 voltios y sucesivamente para cada una de nuestras resistencias también vamos pues, a otorgarle el valor que corresponde. ¿Sí? Entonces esta por lo menos son 340
y así sucesivamente para cada uno de nuestros datos, de nuestras resistencias, vamos a suministrar pues el dato que corresponde. Luego, siguiente de esto, vamos a pasar a lo que es un documento donde ya tengo pues el circuito mixto realizado y ya se hizo pues la reducción y cada uno de los pasos desarrollados para agilizar un poco el proceso. Entonces pues aquí ya tenemos más organizado lo que son nuestras 8 resistencias. Tenemos nuestras 8 resistencias. Entonces bueno, vamos a empezar a reducir el circuito de derecha a izquierda. Entonces acá tenemos dos resistencias, un circuito con dos resistencias en serie. Entonces tenemos aquí a lo que es 400 ohmios, que es R7, tenemos acá R8, entonces estas las vamos a expresar como una única resistencia. Entonces la operamos, hacemos la operación de la siguiente forma, esto dándonos como resultado 900 ohmios, que esta sería llamada como nuestra R equivalente 1. Entonces aquí hacemos siguiente la sustitución de R equivalente 1, esta la vamos a llamar R equivalente 1. Entonces ahora, ¿qué nos queda? Tenemos un circuito con 3 resistencias en serie, en paralelo, perdón. Entonces, para resistencias en paralelo podemos usar la fórmula, esta fórmula que tenemos acá, pero en este caso no nos aplica porque tenemos 3 resistencias en paralelo. Entonces, ¿qué pasa? Que esta fórmula es únicamente para 2 resistencias en paralelo. Entonces, para este caso vamos a usar lo que es la fórmula para cualquier cantidad de resistencias en paralelo. Entonces, esa fórmula está de la siguiente forma. Entonces, nos dice que es 1 dividido en 1 más 1 dividido en la cantidad de resistencias, el valor de cada una de nuestras resistencias. Entonces esto ya nos da un valor de 420 ohmios, que esta sería nuestra resistencia equivalente 2. Entonces aquí ya tenemos, le otorgamos este nombre a nuestra resistencia de 400 ohmios, que sería llamada resistencia R equivalente 2. Luego ahí tenemos lo que es R4, esta sería nuestra resistencia R4 y tenemos a R equivalente 2. Entonces, siguiente a esto, pues son 2 resistencias en serie, entonces operamos de la misma forma, hacemos la suma, entonces aquí nos da 1020 ohmios, que lo podemos expresar como 1.02 ohmios. Kiloohmios, ya. Entonces aquí ya pues a esta le vamos a otorgar ya lo que es con la reducción de esto, dejando una única resistencia en este circuito en serie, vamos a dejarla y vamos a llamarla como resistencia equivalente 3 con 1.02 kiloohmios. Entonces este lo expresamos de esta forma ya en los datos del simulador, que serían 1020 ohmios. Bueno, aquí ya hacemos la sustitución, ya tenemos nuestra única resistencia de R equivalente 3, pero entonces ahora sí vamos a poder usar esta resistencia que habíamos mencionado antes acá para 2 resistencias en paralelo. Entonces aquí ya lo podemos operar porque ya finalmente nos queda lo que son estas 2 resistencias en paralelo. Entonces aquí tenemos la fórmula dada para cada uno de nuestras 2 resistencias. Entonces tenemos a lo que es la resistencia 2, que sería esta nuestra resistencia 2, y tenemos a la resistencia equivalente 3. Entonces hacemos la respectiva operación. Entonces dice que la multiplicación por la suma tenemos como resultado 255 ohmios. Entonces esto nos queda como única resistencia. Estas dos nos van a quedar como única resistencia, entonces acá la tenemos sustituida como única resistencia de 255 ohmios. ¿Qué pasa? Aquí tenemos un dato de 250, pero en el simulador no encontré una resistencia que me dejara digitar
este dato exactamente. Entonces ahí lo puse como ilustrativo, pero pues aquí estamos haciendo la aclaración. Esta la vamos a llamar como mi resistencia equivalente 4. Entonces ahora sí, finalmente tenemos acá lo que es la resistencia 1 y la resistencia 3 con mi resistencia equivalente 4. Entonces ahora esto vamos a hacer la siguiente operación, donde vamos a sacar finalmente la única resistencia de todas estas, teniendo como resultado 360 ohmios. Entonces aquí hacemos, en el segundo paso ya, hacemos lo que es la sustitución, donde ya tenemos finalmente un solo circuito de nuestra fuente de poder y de una única resistencia. Entonces aquí ya podemos saber la cantidad de corriente, el amperaje que pasa por nuestro circuito. Entonces aquí hacemos la intensidad resultante total. Entonces esto lo operamos lo que son nuestra fuente de poder, que son 24 voltios, por el resultado final que tenemos acá, que fueron 360 ohmios. Entonces aquí tenemos un resultado de 0.06666 amperios, que esto pues para trabajar con más comodidad y un poco más de exactitud, entonces vamos a expresarlo en unidades de 1000. Entonces aquí pues vamos a correr el punto, lo que son tres puestos hacia la derecha. Entonces vamos a trabajar sobre miliamperios, sobre unidades de 1000. Entonces aquí ya pues obtenemos el dato de lo que son 66.66 miliamperios. Bueno, entonces ese 6.66 miliamperios es la corriente que pasa por la resistencia total. Entonces esto nos dice que la corriente que pasa por la resistencia total es la misma que pasa por la resistencia 1, por la resistencia 3 y por la resistencia 2. Entonces, como ya tenemos lo que es corriente y resistencia, entonces por medio de la ley de Ohm ya podemos hallar lo que es el voltaje. Entonces este sería el voltaje que cae sobre cada una de nuestras resistencias. Entonces tenemos 3.67 voltios, 17 voltios y 3.33 voltios, que es el voltaje que cae sobre nuestras resistencias. Entonces, bueno, siguiente de esto tenemos que lo que es R equivalente 4, que sería esta. R equivalente 4 surgió de dos resistencias en paralelo. Entonces surgió de R2 y surgió de R equivalente 3. Entonces, el voltaje que cae sobre R equivalente 4 es de 17 voltios. Entonces esto nos dice que para cada uno de los elementos es el mismo voltaje que cae sobre ellos. Entonces por medio de la ley de Ohm vamos a hallar lo que es la corriente. Sí, entonces para cada uno de los elementos nos dio 50 miliamperios y 16.66 miliamperios. Por este lado, bueno, entonces por este lado R3, que sería, este sería nuestro R3. Entonces R3 surgió de dos resistencias en serie. Entonces lo que sería R4, ¿sí? R4 y R2, R equivalente 2, que serían estas, que igualmente sería esta R4 y R equivalente 2. Entonces pues esto lo que nos quiere decir es que la resistencia, la corriente que pasa sobre R equivalente 3 es la misma de R equivalente 3, es la misma
que pasa por lo que tenemos acá como R4 y aquí estaría dado R2, R equivalente 2, perdón. Entonces, pues ya de esta forma, entonces ya podemos hallar lo que es el voltaje por medio de la ley de Ohm igualmente. Entonces ya tenemos lo que son 10 voltios para 10 voltios que caen sobre nuestra resistencia de 600, ¿sí? Y 7 voltios para lo que cae sobre nuestra resistencia equivalente 2. Bueno, entonces R equivalente 2, que sería esta, R equivalente 2 surgió de 3 resistencias en serie, que sería la resistencia 5, resistencia 6 y resistencia equivalente 1, que sería esta. Entonces, pues el valor es igual para cada una de las resistencias. Entonces, para lo que es la resistencia 5, la resistencia 6 y la resistencia 7, sería el mismo voltaje que cae para cada una de ellas. Entonces, pues, asimismo, entonces por la ley de Ohm vamos a hallar lo que es la corriente, ¿sí? Ese es el voltaje que cae sobre cada una de las resistencias. Entonces vamos a hallar por este lado ya lo que es la corriente. Entonces, de igual forma, para cada uno de los 3 elementos que tenemos en serie, para cada una en paralelo, para cada una de estas 3 resistencias tenemos los siguientes valores, que serían 3.89, 3.89 miliamperios, 5 miliamperios y 7.77 miliamperios. Bueno, entonces por este lado tenemos lo que son aquí estas otras dos resistencias. Entonces esta sería la resistencia 7 y acá tenemos la resistencia 8 y esta resistencia equivalente 1 fue dada por estas dos resistencias en serie. Entonces nos dice de que la corriente que pasa por R equivalente 1 es la misma corriente que pasa por estos dos elementos. Entonces, finalmente, por medio de la ley de Ohm, entonces vamos a hallar el voltaje que pasa por cada una de nuestras dos resistencias, que es 3.11 y 3.89 voltios. Entonces, ahora sí, nuestro paso final, como ya hemos encontrado lo que es el voltaje y corriente, entonces vamos a calcular lo que es la potencia. Entonces la potencia la vamos a hallar por medio de la ley del Watt, la ley de Watt, que es muy sencilla, que sería multiplicar lo que es voltaje por corriente. Entonces aquí tenemos una tabla con todas las fórmulas ya resueltas con sus respectivos resultados y pues ya esto es todo. Muchísimas gracias. Buen día, mi nombre es Paula Andrea Yarte Sánchez. A continuación, les empezaré compartiendo la pantalla. Estudio en la Universidad Cooperativa de Colombia y el día de hoy les explicaré el tutorial número 2 de la actividad grupal de la materia física, electricidad y magnetismo, una actividad que dejaron grupal en donde les voy a explicar este tutorial mediante el laboratorio kit de construcción de circuitos. Entonces, para empezar con este video, me correspondió realizar este circuito, que bueno, un circuito eléctrico significa este circuito eléctrico que tenemos acá, que observamos, este de acá que les señalo, se puede observar que pues al mismo tiempo tiene un circuito en serie y paralelo. Para resolverlo debemos pues enfocarnos en las partes en donde se encuentran primero elementos paralelos, como observamos en esta parte y en esta parte.
para luego poderlo sustituir por un elemento equivalente y así pues se van a ir reduciendo los elementos del circuito y van quedando en serie. Y pues esto es para que sea más fácil simplificarlos y llegar a un solo elemento que lo identifique. Si tenemos dos resistencias, como lo podemos ver, digamos la resistencia 3 y la resistencia 4, en paralelo lo que hacemos es utilizar la fórmula correspondiente en paralelo, la cual es esta que les voy a mostrar acá, en donde dice que la resistencia total sería igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 dividido en la resistencia 1 más la resistencia 2, con la cual pues encontraremos su resistencia equivalente, ¿sí? Entonces, para el circuito que nos dan es este, con sus datos. Entonces, para resolver el siguiente circuito mixto, se observa pues que hay elementos en serie y otros en paralelo, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a realizar es, aquí lo que vamos a realizar es el circuito. Este es el laboratorio, es virtual. Bueno, entonces aquí lo que vamos a realizar es el circuito. Ponemos nuestra primera batería. Aquí ustedes pueden ir cambiándole, digamos en este caso mi ejercicio dice que este es de 12 voltios. Tenemos una, dos, tres, 5 resistencias, ¿no? La primera resistencia que voy a poner es esta. ¿Por qué pongo esta? Porque no me alcanza con las otras, ya les explico también por qué. Entonces pongo esa resistencia y vamos a poner todas de esta resistencia. Entonces una iría aquí. ¿Por qué pongo ahora esta que es diferente? Porque esta se puede manejar con un mayor número. En cambio, esta resistencia solo llega hasta 120. Otra resistencia aquí, la cual equivale a 350. Esta resistencia quería que quede dice que en el ejercicio dice que es 1 y tiene el prefijo de K de kilos, entonces lo que hacemos es pasarla a ohms y quedarían 1000 ohms, como lo tenemos ahí. Y la última resistencia sería de 500. Listo. Ahora lo que vamos a entrar a poner en nuestro cableado, nuestro cable. Cable. Es un laboratorio virtual muy práctico, muy fácil de manejar. Lo bueno de esto es que se puede pues, identificar en varias cosas, digámoslo así. Quiere decir que usted, si desea, le puede quitar lo que es los datos, se le pueden poner los datos, se puede medir con el bolímetro y así va quedando nuestro circuito. Vamos organizando para que nos vaya quedando lo más como lineal con todos los otros. No nos vaya a quedar tanto frío. Tenemos este con este. Ustedes lo van organizando allá. Y aquí, hasta que pues lo terminen allá, rápidamente, es que es algo muy tedioso porque tiene varias resistencias, la verdad. Pero entonces nos quedaría, entonces así nos quedaría nuestro circuito, el que vamos a empezar a desarrollar. Entonces, como les había dicho anteriormente, para resolver el siguiente circuito mixto, que es este, se observa que hay elementos en serie y otros en paralelo. Entonces, lo que se debe hallar es el voltaje, la resistencia, bueno, lo que vamos a hallar, voltaje, resistencia, corriente, pues donde haga falta. Entonces, empezamos con elementos individuales. Entonces, vamos a empezar primero con elementos individuales. Entonces, se observa pues que los últimos dos, que son estos que son, este era 1, pero como les dije, ya lo pasé a 1000 ohms.
Entonces son 1000 ohms y 500 ohms, están en paralelo. Aquí podemos observar que los dos están en paralelo. Entonces, ya que la parte de la entrada está en un elemento, que viene siendo, esta es la parte de la entrada para entrar a este, y la parte de la salida en otro elemento que viene siendo este puntico de acá, o sea, tienen la misma entrada, la misma salida. Entonces, ¿qué pasa? En otro, esto quiere decir que estos dos los puedo simplificar con una de las resistencias, o sea, entonces con una sola resistencia. Me hago entender utilizando pues la fórmula que les voy a mostrar acá a continuación. Esta es la fórmula que vamos a utilizar, que es, como ya les había dicho anteriormente, resistencia total, y lo que se hace es multiplicarse las dos resistencias y se divide sobre la suma de estas. Entonces, utilizamos entonces esta fórmula y lo que vamos a hacer es reemplazar. Entonces aquí sabemos que la resistencia 1 es de 1000. Aquí ponemos 1000 multiplicado por la resistencia 2, que son 500. El simbolito de la ohms, yo lo voy a hacer en este caso como una N, porque la verdad no sé cómo sacar ese símbolo acá, pero para que me entiendan más o menos. Y se suma de igual forma abajo, 1000 ohms más 500. ¿Cierto? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es mirar cuánto nos da esto. Entonces, cogen sus calculadoras, realizamos la operación. 1000 por 500 da 500. Y abajo nos daría 1500. ¿Cierto? Entonces, el siguiente paso es hacer la división de 500 dividido en 1500. Y esto nos daría que la resistencia total es de 33.33 ohms. Listo. Entonces ahí ya quedaría. Entonces, bueno, ahora podemos observar pues que el lado, aquí ya tenemos lo que es la resistencia total, ¿no? Entonces seguimos acá en nuestro circuito. Entonces ahora podemos observar, lo que vamos a hacer es que yo voy a, como vamos a empezar a ir quitando de a pedacitos este de acá, ya lo que quiere decir es que esta resistencia de 1000 ohms y de 500 ya la sacamos, entonces vamos a quitar esta de 500, vamos a dejar una sola. ¿Cómo lo muestro? En este de acá. En este de acá. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahora podemos observar que lo que dice, mire, aquí se supone que nos dio 333,33, pero como no se pueden poner decimales, lo próximo es que son 330 ohms, ¿ok? Entonces, ahora podemos observar pues que el lado derecho se tiene tres resistencias, estas tres resistencias que pueden observar acá, en serie, pues ya que donde termina una, inicia la otra. Por lo tanto, pues se pueden sumar de manera directa para hacer una sola resistencia. Entonces quedaría de la siguiente forma. Acuérdense que estas tres son las que vamos a sumar. Venimos acá, aquí como lo podemos observar, mire, están las tres resistencias. Entonces lo que vamos a hacer es sumarlas. Entonces cogemos 200 ohms más 333. Acuérdense, ahí en la imagen ustedes pueden ver 330, pero si ustedes van haciendo el ejercicio conmigo se dan cuenta que es 333 ohms más 350 ohms. Entonces, si ustedes hacen esto en su calculadora, que lo vamos a hacer, 300 más 333.33 más 350, nos da un total de 800, esto sería igual, vamos a ponerle igual, esto sería igual a 883.33 ohms. ¿Listo? Vamos hasta ahorita ahí. Para continuar con el ejercicio y tener una resistencia equivalente a todo el circuito, entonces solo se debe trabajar estas dos resistencias en paralelo. ¿Cuáles dos resistencias? Lo que vamos a hacer es quedarnos con la suma de todas estas tres resistencias, que vendría siendo 883,33, y la resistencia de 100.
¿Listo? Entonces, vamos a quedarnos con estas dos resistencias en paralelo como lo hicimos anteriormente con la fórmula que ya, entonces a continuación seguimos con esta, aquí con esta parte, mire, acuérdense que el resultado anterior fue 883,33, pero como yo no puedo poner decimales, me acerco y pongo 880, ¿ok? Con esta fórmula vamos a volver a hallarla. Entonces lo único que yo hago es copiar y pegar esto. Selecciono esta y la voy a desarrollar entonces acá. ¿Cierto? Entonces lo que hacemos es, bueno, entonces utilizamos esta fórmula, la vamos a reemplazar con los datos que ya tenemos. Vamos a realizar la operación. Entonces en este caso ponemos acá, porque tenemos 100 ons, vamos a poner la larga, por, acuérdese que es 883,33 ons. Y acá sería 100 más 863,33 ons. Listo. Ay, qué mal, ya. Entonces vamos a hacer esta operación. Esto acá, lo pongo acá. Fácil. Vamos a hacer esta operación entonces acá para mirar cuánto nos da. Y al final poner el resultado. Entonces, 100 por 883,33. Esto nos viene dando 88,333 ons. Y abajo sumamos 100 más 883,33. Esto nos daría 983,33 ons. Ahí, ¿cierto? Entonces aquí sería igual. Cuando hagamos la división, esto va a ser igual a 88333 dividido en 983,33, ¿cierto? Esto vendría siendo igual a 89,83 ons. Recuerden que aquí serían ons al cuadrado. Bueno, al cuadrado a la 2. ¿Por qué? Porque ons por ons sería ons al cuadrado, pero este cuadrado sería con el de abajo y nos quedaría solo ons. Igualmente que se hace con el anterior, ¿sí? No les había explicado. Entonces, pues, al realizar pues esta operación se obtiene una resistencia de 89,83 ohms. Entonces, una vez que se obtiene el voltaje que representa todo el circuito y la resistencia, bueno, la resistencia, solo faltaría saber la intensidad de todo, o sea, ya tenemos lo que es la resistencia, el voltaje, entonces lo que falta es saber cuánto es la intensidad de todo el circuito, ¿sí? La cual se vaya dividiendo el voltaje total. Ya les voy a mostrar acá la siguiente fórmula. Miren, aquí tenemos lo que es la ley de la ley de Ohm. Entonces aquí lo que vamos a hacer es se vaya entonces dividiendo el voltaje, que es esta, vamos, porque lo que vamos a hallar es la intensidad. Entonces, el voltaje se divide sobre, el voltaje total se divide sobre la resistencia total. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Tenemos este último circuito, que es acá, recuerden que lo vamos a ir reduciendo. Este total de acá nos acaba de dar 89,83. Entonces, estos dos quedan aquí solos, como lo mostramos en la siguiente imagen, que equivalen a 89,83. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a pegar aquí una de estas y lo que vamos a hacer es reemplazar en esa fórmula. ¿Qué quiere decir? Que la intensidad es igual a el voltaje, que en este caso, mírenlo acá, 12 volts. Y acá la resistencia total de todo el circuito nos dio 89,83 ohms. ¿Listo? ¿Cuánto nos da esta operación? Entonces ustedes la realizan allá en sus calculadoras y yo ya la 89,83.
Esto nos viene dando 0,135 amperes. ¿Listo? Amperes, ahí dice que la corriente va en amperes, perdón. Listo. Entonces ahí nos dio entonces 0,1335 amperes. Esto se puede pasar a 1000 amperes, corriendo pues el punto decimal, 3 lugares a la derecha, y nos quedaría 133.5 mil amperes, pero pues como no estamos trabajando en 1000 amperes, entonces lo vamos a dejar así, ¿listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahora vamos a calcular el voltaje y corriendo los elementos del circuito, porque esta está corriendo en forma o sea, de izquierda a derecha. Vamos a ir entonces devolviéndonos hasta construir de nuevo todos los elementos del circuito original, ¿sí? Entonces, como ahorita lo que hicimos fue reducirlo, ahora vamos a devolvernos y vamos a ir poniendo otra vez el que seguía y el que seguía hasta formarlo todo, ¿sí? Entonces, la etapa anterior son las siguientes dos resistencias que ya les voy a mostrar que están en paralelo, que vienen siendo estas dos resistencias en paralelo. Entonces sabemos que de la fuente sale una corriente que al llegar, pues, o sea, que de esta fuente sale una corriente que al llegar a este punto se descomponen estas dos corrientes. Al llegar a este punto se descomponen en esta y en estas dos corrientes, ¿sí? Las cuales se van a calcular y vamos a nombrarlas. Vamos a nombrarlas como resistencia 1 y, venga, yo pongo acá de una vez. Borramos esto. Resistencia 1. Pues vamos a poner como resistencia, esta va a ser la resistencia 1, la de 100 ohms. Y resistencia 2, que va a ser esta de acá, resistencia 2. Ahí la tenemos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Al bajar o pasar por las resistencias, ¿sí? Al bajar y pasar por estas resistencias, se unen en este punto. O sea, ellas vienen acá, pero se unen en este punto que les estoy señalando, ¿sí? Entonces se unen en ese punto y volverán pues a sumar la corriente resistente, volverán a sumar la corriente total del circuito. Para que aquí fin, viene toda la corriente, se reparten estas dos y se une otra vez acá. ¿Listo? Y vuelve a sumar la corriente total del circuito. Entonces empezamos con la resistencia 1, apoyándonos pues de la ley de Ohm con la fórmula del voltaje, como se les había mostrado anteriormente. No sé si quieren que traigamos este cuadrito para acá, que ponemos acá un ladito más chiquito para que ustedes puedan observar. Ahí. Entonces lo que hacemos es apoyarnos de la ley del Ohm con la fórmula del voltaje, que es dividir sobre la resistencia, que se divide sobre la resistencia y se reemplaza. Vamos a reemplazar y podemos hallar los dos resultados que nos den, ¿sí? Pero entonces yo sí voy a copiar esta acá, que me parece más fácil llevármela. Entonces, acuérdense que pues es voltaje sobre resistencia. Entonces aquí el voltaje viene siendo igual de 12, pero aquí ya entonces la primera resistencia, que es R1, vendría siendo de 100 amperes. Entonces vamos a hacer esta división de 12 dividido en 100 y nos daría 0,2 amperes, ¿cierto? Y ya entonces para hacer la siguiente nos quedaría, qué pena, aquí sería intensidad 1 y aquí intensidad. Así, ¿listo? Aquí también iría voltaje 1, resistencia 1, voltaje 2, pero pues es para que nos rinda más. Y aquí sería 883.33. Recuerden que yo tengo 880 porque no se puede organizar ahí, pero bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cogemos y hacemos esta operación dividido en 883.33 y a mí me da 0,0135 amperes. 0,135 amperes. Listo, ahí tenemos. Entonces, ¿qué pasa?
Es importante señalar que pues debido a que las corrientes al pasar por las resistencias, por estas resistencias y al unirse al punto de abajo, este de abajo, forman de nuevo la corriente total del circuito. Para comprobar que si esto nos está quedando bien el ejercicio, lo que vamos a hacer es sumar las dos corrientes, estas dos corrientes, y podemos observar si nos da el mismo resultado de la corriente que salió del circuito. Entonces lo que vamos a hacer es coger acá abajito, no borremos esta, y vamos a coger 0.12 más este 0.0 y vamos a ver cuánto nos da. Entonces 0.12 más 0.0135 me da 0,1335 amperes. Recuerda que este dato ya lo habíamos tenido anteriormente, por acá creo que lo habíamos sacado. Bueno, ya miro porque no lo tengo, pero este dato ya lo... Ah, mírenlo acá, mírenlo acá, mírenlo acá. Esto nos había dado 0,1335 amperes, ¿se acuerdan? Y aquí podemos mirar y observar que sí está quedándonos bien el ejercicio. ¿Listo? Entonces, observamos que nos da pues el mismo resultado de corriente que salió del circuito. Hasta el momento hemos calculado el voltaje, la resistencia y la corriente de la resistencia 1 y la resistencia 2. ¿Listo? La corriente para un circuito equivalente, bueno, o total. Entonces, para un elemento, ya el cual nombramos como resistencia 1 y resistencia 2. Entonces, al regresarnos un poco más, ¿qué pasa? Tenemos que descomponer las resistencias 2 en sus 3 resistencias que la constituyen. Entonces vamos a seguir en la siguiente imagen para seguir mirando aquí en esta. Voy a pegar esto y lo que vamos a hacer es nombrar este es R1, este es R2. Ah, no, ya les explico aquí una cosa. Miren, recuerden que aquí nos dio 880, ¿cierto? Pero como nosotros estamos yendo un paso atrás, ya las estamos, nos dio 883,33. ¿Por qué? Porque sumamos la resistencia que había en la parte superior y la resistencia que había en la parte inferior. Pero como ya vamos a seguir con esta y vamos a descomponerlas, aquí ya están todas, entonces aquí ya pasan a cambiar. Entonces esta vendría siendo la resistencia 1, la 2 ya no está, entonces esta vendría siendo la resistencia 3, los 200 ohms, esta vendría siendo la resistencia 4 y esta vendría siendo la resistencia 5. Y aquí me quedó mal porque son 350, no son 1000 ohms, sino 350, no sé por qué me parece ahí. 1000, son 350. Quiere decir que aquí en esta son 350, para que sepan, para que la organicen allá y la modifiquen. Así es, 350. Aquí la tengo mal. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, observa pues que la corriente 2 pasa por todas ellas. O sea, esta 2 se viene por acá, pasa por la 4 y pasa por la 5. En una especie pues de circuito en serie, ¿sí? Así que para calcular el voltaje de cada uno de ellos se debe multiplicar la resistencia por la corriente. ¿Sí? Entonces, como vamos a calcular el voltaje de cada uno de ellos, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar la resistencia por la resistencia por la corriente. ¿Sí? La corriente, recuerden que ya la sacamos acá, que nos da una equivalencia a esta 0,0135. ¿Listo? Entonces nos vamos acá y vamos a empezar con el primer voltaje. Entonces, para que escribamos voltaje 1, del voltaje, vamos a empezar con el voltaje de la 3. Aquí también corrijo de nuevo, aquí el voltaje 3. ¿Por qué? Porque la 2, recuerde que era la otra, que ya la quitamos. Entonces, voltaje 3 es igual a 200 ohms más, vamos a multiplicar, perdón. Acuérdense, a multiplicar. Entonces, por acá es 0,0
5 amperes. Y esto me daría igual a 200, la vamos a hacer en la calculadora. Daría, vamos a ver si nos da igual por 0,0135, 2,7. 2.7. Entonces tenemos el de la 3, vamos a sacar el de la 4 y el de la 5. 4K. Listo, entonces aquí 4, que la 4 vendría siendo 300, a corre 333,33. Con el mismo voltaje, porque el voltaje no cambia, es el mismo. Y esto nos daría en la calculadora 333.33 por 0,0135, 4,499. 4,49. El siguiente vendría siendo entonces de 350, qué pena que me quedó mal, recuerden, 350. Por lo mismo vamos a ver cuánto nos da este 350 por 0.735, nos da 4,725. 4,725 vuelta. ¿Qué vamos a mirar? Vamos a ver si la suma de estos volts, al sumarlo, pues nos da lo mismo, ¿no? Entonces, pues es importante apreciar que pues debido a que se tiene un circuito en serie, el voltaje que se tiene tanto en el inicio como en el final, pues en el inicio es de 12 volts. Y para comprobarlo, pues vamos a sumar todos los tres resultados, los cuales vamos a ver cuánto nos dan. Entonces, aquí vamos a copiamos otra vez este. Vamos a sumarlos aquí todos a ver cuánto nos da. Entonces, voy a ver el total del volts total es igual a 2,7 más 4,499 más 4,775 para un igual de. Entonces, allá en la calculadora ustedes lo van haciendo. 99 más 4,725. Nos daría 11,924. 11,924. Entonces todos los tres resultados nos dieron 11,924, pues que es un número cercano a 12 el volts. No nos dará exacto porque hemos trabajado con decimales, entonces ahora pues es muy complicado, ¿sí? Hay más decimales atrás, yo no los estoy manejando todos, tal vez esto sea lo que no nos dé un número exacto. Entonces ahora pues ya tenemos el voltaje, serían 11, bueno, vamos a ir la B. Listo, ya tenemos el voltaje, resistencia y corriente de otros elementos que son pues, de la resistencia 3, 4, 5. ¿Ahora qué? Ahora la resistencia que se nombró como 4, se recuerda que se construyó a partir de otras dos resistencias. Esta 4, acuérdense que la construimos a partir de la suma cuando realizamos la fórmula de estos 1000 ohms y 500 ohms, ¿no? Entonces hay que recordar eso y tenerlo en cuenta. Bueno, pues lo que pasará pues ahora es que la corriente 2 se dividirá al llegar al nudo, corriente 2, esta se dividirá al llegar al nudo, acá se dividen estas dos. Pues sí, el nudo de la parte superior, este nudo de la parte superior. Como ya tenemos el voltaje porque está en paralelo y ya tenemos la resistencia, nos hace falta pues la corriente en cada una de ellas. Por lo tanto, pues se debe dividir el voltaje en la resistencia. Entonces, vamos a realizar esa operación. Que yo la tengo ya acá y voy a copiar solamente esto. Voy a copiar estas dos de acá. Para que sea mucho más fácil. Yes. Control C. Se lo copiaré. Bueno, copiamos el Control C, la pegamos acá, Control V. Vamos a realizar primero esto. Entonces, lo que nos falta, acuérdense que como expliqué anteriormente, nos falta simplemente lo que es
sacar la corriente en cada una de ellas. Entonces vamos a sacar la corriente. Entonces faltaría la de esta que vendría siendo, aquí como ya las tenemos nombradas. Que vendría siendo, estamos a ponerlo como R6. Y esta vamos a ponerla de aquí como R7. Así. Entonces aquí nos quedaría I, entonces y aquí también cambia, sería I6, que sería igual al voltaje, que el voltaje lo acabamos de hallar. Acá vamos a trabajar con este que sería 4,499, que vendría siendo el de acá, el último que acá utilizamos. Entonces el voltaje sería de 4,499 volts sobre los ohms, que en este momento vienen siendo 1000. Y el resultado nos daría 4,499 dividido en 1000 ohms. Sería de 0,0044. 44 amperes. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar la corriente de las 7. Entonces aquí el mismo, trabajamos con el mismo voltaje, sino que aquí ya cambia a 500. Entonces esto nos va a dar 4,499 en 500. Para un total de 0,089. Que borro 0,089 amperes. Entonces, como expliqué anteriormente, para comprobar, pues se debe sumar y se puede, sí, vamos a sumarlos primero. Vamos a realizar la suma. Nuestro bien. Igual a 0,044 más 0,80 que tendremos. Tendríamos en este 0,0133 y recordemos cuánto nos dio el anterior. Este voltaje, el primero que sacamos, el voltaje, la primera corriente que sacamos nos dio 0,100. Ah, no, perdón, esto me tuvo que haber quedado mal. No, yo hago bien esta cuestión. Ah, sí. Es 0, yo la saqué. Ah, mire, aquí está, la 2. Ya, ahora sí. Nos dio 0,0135 amperes. Entonces aquí nos dio 0,0133. La verdad, pues, no nos da el mismo resultado por los decimales, pero pues estamos muy cerca, ¿cierto? Entonces, ya pues, y ya de esta manera se obtuvo el voltaje, la resistencia y la corriente en las que nos hacía falta. Lo que hicimos fue simplificar varias operaciones, la verdad realizamos varias operaciones. Como se puede ver, hay 6 resistencias más el circuito equivalente, ¿no? Con un total de 7 análisis que realizamos el día de hoy. Entonces aquí está la explicación paso a paso de este circuito, el cual tiene pues tiene circuitos en serie y en paralelo. Aquí está el circuito que realizamos y está su respectiva solución. Bueno, espero pues que me hayan entendido, comprendido toda la explicación. Como les dije, mi nombre es Paula Andrea Yate y soy estudiante de la Universidad Cooperativa. Y esto es una explicación del tutorial número 2 para la materia física, electricidad y magnetismo. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias y hasta luego. Buen día, mi nombre es Valeria Figueroa Duarte, soy estudiante de Ingeniería Civil del tercer semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia. Hoy vengo a presentarles el video tutorial de la actividad grupal de la materia física, electricidad y magnetismo. Pantalla.
Bueno, como podemos observar, la pantalla está dividida en dos partes. En este lado tenemos el circuito mixto en el cual vamos a trabajar y en el otro lado está el simulador de circuitos. Entonces, bueno, vamos a trabajar con las herramientas que nos ofrece este. Entonces, bueno, tenemos la batería, que es de 10 voltios, esta resistencia, que es de 10 ohmios, esta también es de 10 ohmios, esta es de 40, entonces vamos a ubicar su valor 40 y vamos a ir armando paso por paso este circuito. Bueno, esta es de 40 ohmios, de 50, perdón, su resistencia. Bueno, esta es de 20, igual esta. Su resistencia es de 40 ohmios. Esta es de 60. Bueno, y así finalizamos armando este circuito. También podemos ver que esta herramienta nos ofrece el volímetro con el cual podemos pues, medir el voltaje, el amperímetro, perdón, que es para la corriente. Bueno, también nos ofrece diferentes esquemas, entonces, bueno, podemos verlo así, también así. Aquí también puede mostrarnos los valores para así tener pues una mejor guía y visión de dicho circuito. Bueno, nosotros tenemos ya el circuito al cual le vamos a hallar la corriente que pasa por cada una de sus resistencias y el voltaje que cabe en cada una de ellas, ¿sí? Este fue el circuito que nosotros realizamos en el simulador. Bueno, también tenemos esta tabla que muestra los valores que ya tenemos, entonces los valores de la resistencia y el valor del voltaje de la fuente. Entonces, bueno, como vamos a iniciar, podemos observar que no se puede comenzar por el lado izquierdo, ¿sí? Primero tenemos que hacer la reducción y hallar pues la resistencia total. Así que vamos a iniciar por la resistencia 7 y por la resistencia 8. Bueno, para hacer esto, entonces podemos observar que esta resistencia está en serie con la otra resistencia. Entonces, bueno, esto lo sabemos ya porque ellas están compartiendo solo una de sus patas, ¿sí? Y están situadas a continuación de la otra. Entonces, bueno, cuando las resistencias están en serie, estas se suman. Entonces, es lo que vemos a continuación. Entonces, este total lo vamos a llamar la resistencia total 1, que sería la suma de 40 ohmios más 60 ohmios y esto nos da 100 ohmios. Entonces, lo que hacemos ahora es cuadrarlo en el nuevo esquema, esta nueva resistencia, ¿sí? Que sería la resistencia total 1, que es de 100 ohmios. Bueno, ahora observamos que quedan 3 en paralelo. Sería esta, esta y esta, ¿sí? Entonces, bueno, ya esto lo sabemos porque comparten ya
o sea, cada una de sus patas, ¿sí? Entonces, para esto utilizamos la siguiente fórmula, ¿sí? En donde reemplazamos, pues, los valores y podemos calcular la que va a llamarse la resistencia total 2. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, tenemos 1 sobre 100, que fue la que ahorita hallamos, 1 sobre 20, que es la resistencia 6, y la resistencia 5, que también sería 1 sobre 20. Esto nos da 9.09. Entonces tenemos que la resistencia total 2 es de 9.09 ohmios. La ubicamos otra vez en el circuito y así vemos cómo se va reduciendo, perdón, este circuito. Bueno, ahora lo que hacemos es, bueno, la resistencia total 2 está en serie con la resistencia 4, ¿sí? Así que esta también la sumamos, como lo podemos observar acá. Entonces, el valor que ahorita hallamos, que ya sería de 9.09 ohmios, más la resistencia 4, que es de 50. ¿Sí? Entonces esto nos da un valor de 59.09 ohmios, que sería la resistencia total 3, ¿sí? Entonces aquí igualmente lo ubicamos, ponemos esta nueva resistencia que hallamos. Bueno, a continuación vemos que la resistencia 3 queda en paralelo con la resistencia 1, ¿sí? Entonces volvemos a tomar pues la anterior fórmula. Entonces la resistencia total 3 más la resistencia 1, ¿sí? Entonces lo que hacemos es reemplazar los valores. Entonces tenemos 1 sobre 59.09 ohmios más 1 sobre 40 ohmios, y esto nos da 23.85 ohmios, que esta sería la resistencia total 4. Entonces la ubicamos en nuestro circuito. Bueno, ahora lo que hacemos es, bueno, entonces vemos que el circuito ya queda en serie, ¿cierto? Entonces, sumamos pues dichas resistencias. Entonces acá tenemos la resistencia total 5, que sería la suma de la resistencia 2 más la resistencia total 4 más la resistencia 3. Entonces aquí lo sumamos 10 ohmios más 23.85 ohmios más 10, y esto nos da 43.85 ohmios. Entonces ya ahí ya está reducida. Entonces ya vemos que solo nos quedan dos resistencias, ¿cierto? Entonces esta ya sería la resistencia total. Entonces ya podemos ir ubicándola en la tabla que les mostré al principio. Bueno, ahora vamos a hallar la corriente total por medio de la ley de Ohm, ¿sí? Esta nos dice que la corriente que pasa por una resistencia es equivalente al voltaje sobre la resistencia, como lo podemos ver en dicha fórmula. Entonces, bueno, lo que hacemos es reemplazar. Entonces tenemos el voltaje de la fuente, que es de 10 voltios, y la resistencia total que la acabamos de hallar, que es de 43.85 ohmios, y esto nos da 228.05 miliamperios. Entonces esta sería la corriente total, ¿sí? Entonces, bueno, ya como tenemos pues la resistencia y la corriente total, entonces ya podemos devolvernos al circuito inicial y hallar cada uno de esos valores de corriente y de voltaje, descomponiendo pues nuevamente las resistencias una en una para que nos quede nuestro circuito original. Entonces, bueno, lo que hacemos es procedemos a devolvernos al anterior circuito reducido, en donde podemos ver las resistencias total 4, la resistencia 2 y la resistencia 3. Entonces lo que hacemos es, vamos a hallar pues el voltaje, ¿cierto? Que cabe en cada resistencia. Entonces esto lo vamos a hacer por medio de la ley de Ohm, que es esta fórmula la que vamos a utilizar, que sería la corriente por la resistencia. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, como ya tenemos la corriente, que es nuestra corriente total, ¿cierto? Entonces ahora vamos a usar esa misma corriente que como esto es en serie, entonces es la misma corriente, ¿sí? Que pasaría por la resistencia 2, por la resistencia total 4 y por la resistencia 3. Entonces lo que hacemos es
utilizar las siguientes ecuaciones, que sería el voltaje de la resistencia total 4, entonces esto es igual a 0.228 amperios, y la multiplicamos por la resistencia, que sería de 23.85 amperios. Esto nos daría 5.44 voltios. Igualmente con la otra, que sería el voltaje de la resistencia 2, que tienen la misma resistencia que con la resistencia 3. Entonces esto multiplicamos 0.228 amperios por 10 y esto nos da 2.28 voltios, ¿sí? Bueno, entonces ahora lo que hacemos es, entonces ya como tenemos encontrados estos valores, ¿cierto? Entonces ya pasa, pero entonces como no hicimos nada con la resistencia total 4, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué pasa con este? Entonces, bueno, como sabemos que esta resistencia es la composición de varias resistencias en paralelo, entonces esta solo nos va a permitir, pues, hallar el voltaje, pero luego nos tenemos que volver a descomponer nuevamente la resistencia, ¿sí? Entonces nos quedaría así. Entonces, bueno, nos devolvemos a nuestro circuito y vuelve a aparecer la resistencia 1, ¿sí? Esta está en paralelo, entonces vamos, bueno, entonces vemos, perdón, que la corriente que pasa por la resistencia 1, ¿sí? Ya tenemos, o sea, ya tenemos el voltaje que fue el que hallamos ahorita, que es de 5.44 voltios. Entonces lo que hacemos ahora es hallar la corriente la corriente 1, perdón. Entonces lo que hacemos es el voltaje, que es 5.44 sobre su resistencia, que sería de 40 ohmios. Entonces esto nos da 135.97 miliamperios, ¿sí? Entonces esta sería la corriente. Bueno, entonces para saber si es que esto nos quedó bien, ¿sí? Si estos valores que nosotros sacamos están correctos, entonces lo que tenemos que hacer en la resistencia 2 y en la resistencia 3. Entonces, al sumar vemos que nos da 10 voltios. Entonces, como nosotros estamos trabajando con el simulador, entonces podemos comprobarlo con el volímetro, el cual le mencioné al inicio del video. Entonces podemos observar que en la resistencia 2 nos da 2.28, en la resistencia 1 nos da 5.44 y en la resistencia 3 nos da 2.28. Entonces así podemos observar que los valores nos están dando igual. Bueno, entonces, bueno, seguimos. Bueno, entonces ahora vamos a hallar la corriente, ¿sí? Que pasa por la resistencia total 3. Entonces, como ya conocemos el voltaje de la resistencia 1, ¿cierto? Entonces, pues vamos a trabajar con ese, porque el voltaje, pues para el paralelo es el mismo también. Y tenemos la resistencia. Entonces, pues por medio de la proseguimos a hallar la corriente. Entonces tenemos que la corriente de la resistencia total 3, esto es igual a 5.44 voltios sobre 59.09 ohmios, y esto nos da 92.6 miliamperios, ¿sí? Entonces, como nosotros nos devolvemos en el circuito, ¿sí? Descomponiendo, y nos vuelve a perder la resistencia 4 y la resistencia total 2. Entonces, como bien sabemos, ya la corriente en serie es la misma, ¿cierto? Por ende, la corriente que acabamos de hallar, la de 92.06 miliamperios, pues es la misma que va a pasar por la resistencia 4 y por la resistencia total 2. ¿Sí? Entonces ya podemos hallar dicho voltaje, el cual nos da 0.837 voltios, ¿sí? Y para la resistencia 4 nos da 4.6 voltios. Entonces, bueno, ahora hacemos dicha comprobación por medio del simulador y podemos observar que pues nos está dando un valor aproximadamente. Bueno, entonces después de esto, ahora nos devolvemos pues nuevamente al circuito donde aparece la resistencia total 1
la resistencia 6 y la resistencia 5, ¿sí? Entonces, como ya sabemos, el voltaje que cae en cada una de estas resistencias, que sería de 0.837 voltios, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer la comprobación. Puedes observar que pues el valor sí es aproximadamente, aquí nos da 0.84 y en nuestros datos nos da 0.83, pero si lo aproximamos nos puede dar. Bueno, ahora lo que hacemos es, bueno, como sabemos, el voltaje en paralelo es el mismo, ¿sí? Entonces va a caber el mismo voltaje en cada una de estas resistencias, ¿sí? Por ende, ya tenemos el voltaje. Entonces sería el voltaje y la resistencia. Entonces podemos hallar la corriente que pasa por acá, ¿sí? En cada una de estas resistencias, pues con las siguientes ecuaciones. Entonces tenemos que la corriente en la resistencia 5 es igual a la corriente en la resistencia 6. Entonces esto es 0.837 voltios sobre 20 ohmios, ¿sí? Como podemos observar, pues tienen la misma resistencia. Entonces esto nos da 41.85 miliamperios. Y para la otra, entonces como pues no tiene la misma resistencia, la hacemos por aparte, entonces esto nos da 8.37 miliamperios. Entonces, proseguimos ya pues como, bueno, nos devolvemos, ¿cierto? Entonces nos vuelve a aparecer la resistencia 7 y la resistencia 8. Estas están en serie, entonces tenemos el mismo valor. Entonces, bueno, tenemos que la corriente de la resistencia 7 y de la resistencia 8 será de 8.37 miliamperios. Entonces nosotros ya podríamos pues hallar el voltaje, ¿cierto? Que cae en cada una de estas dos resistencias por la ley de Ohm. Entonces lo que hacemos es multiplicar 8.3. Entonces lo verificamos con el simulador y podemos observar que nos da el mismo resultado. Y con la otra, que sería el voltaje de la resistencia 8, nos da 8.37 miliamperios. Y esto lo multiplicamos por 60 ohmios y esto nos da 0.50. También vemos que nos da el mismo valor con el volímetro en el simulador, ¿sí? Bueno, entonces ya por último, llené la tabla con todos los valores que nosotros hallamos por medio de todos esos procedimientos. Y ya esto sería todo, con esto termino. Muchas gracias por la atención prestada.